El tema que vamos a presentar son quistes odontogénicos. El equipo está integrado por Bernardino Flores Jimena y Rodríguez Murillo Mariana del grupo 3001. Durante la presentación vamos a explicar 4 temas en general. El primero es la odontogénesis, el segundo la introducción hacia quistes odontogénicos, el tercero es quistes inflamatorios y el cuarto son los quistes del desarrollo o de origen incierto. Antes de poder explicar cada quiste, su origen y su desarrollo, es importante saber acerca de la formación de los dientes. Es por ello que voy a explicar la odontogénesis. La odontogénesis es un proceso embrionario durante el que las células del ectodermo y del mesodermo forman los dientes. Es un desarrollo orgánico y de maduración biológica que, si se concluye correctamente, potenciará una buena oclusión dental. La odontogénesis tiene 4 etapas. La primera es la etapa de invaginación. Este proceso va a iniciar como una gemación de la capa celular basal que está situada encima de cada localización específica donde van a aparecer los dientes. Por su parte, la yema epitelial se va a alargar formando una estructura tubular sólida que va a penetrar el tejido conjuntivo. Esta estructura epitelial alargada se le va a denominar lámina dental y es muy importante ya que es la fuente de toda futura actividad y diferenciación de la dentición durante su desarrollo. Esta etapa es el periodo de Kaperuza. Cuando se alcanza la profundidad adecuada, la capa de células basales del externo de la lámina dental va a aumentar de espesor formando una concavidad. Cuando la odontogénesis sigue su proceso, esta estructura en forma de caperuza va a aumentar de tamaño y la capa interior del epitelio, que es el epitelio del esmalte interno, se va a separar de la capa superior, que es el epitelio del esmalte externo. La siguiente etapa es el periodo de campana. Este se va a dividir en periodo de campana precoz y tardío. Con respecto al periodo de campana precoz, bueno, va a haber una elongación simultánea de la periferia de la estructura epitelial. Esta va a conformar la futura corona del diente específico para esa localización. Durante este periodo se va a formar la dentina o tejido pulpar, la papila dental y el folículo dental. El epitelio especializado va a inducir al tejido conjuntivo adyacente para poder diferenciarse en una zona circunscrita de tejido conjuntivo embrionario, que puede diferenciarse más adelante aún más para formar dentina o tejido pulpar. El tejido conjuntivo modificado alrededor del cual se va a formar la raíz del diente futuro se le va a denominar papila dental. La inducción del tejido conjuntivo que va a rodear el conjunto de la estructura del diente embrionario también tiene lugar en esta etapa de la embriogénesis. Con respecto a la zona externa de tejido conjuntivo que va a encapsular al germen del diente en desarrollo, es densa y fibrosa y se la va a denominar folículo dental. El folículo dental va a permanecer aproximadamente alrededor del diente hasta que éste haga erupción. La porción de la corona del folículo se va a convertir en parte del tejido conjuntivo del borde libre de la encía, mientras que la parte de la raíz se va a convertir en el ligamento periodontal que separa el hueso del cemento. En el periodo de campana tardío, las células del epitelio del esmalte interno se van a hacer alargadas y se van a organizar en forma de empalizada. Al mismo tiempo va a ocurrir lo que se le denomina polarización inversa, que es cuando el núcleo va a emigrar y se va a alejar de la membrana basal. Este suceso indica el paso de las células a ameloblastos presecretorios. Cuando los ameloblastos van a madurar, los odontoblastos van a ser estimulados y van a segregar la matriz de dentina, que a su vez va a iniciar el depósito de la matriz del esmalte en el lado opuesto de la membrana basal. Durante esta etapa de la odontogénesis, la lámina dental empieza a fragmentarse y forma pequeños islotes en el tejido conjuntivo. A estos pequeños islotes se les van a llamar restos de la lámina dental o restos de Serres. Ahora hablaremos de las etapas tardías de la odontogénesis. Bueno, estas etapas se van a dividir en 3. La primera es la formación de la corona y los restos de la lámina dental. La segunda es la formación de la raíz y la tercera es la formación completa del diente previa a lo que es la erupción y los restos de Malassez. Entonces, primero que nada, una vez que ya se ha completado la forma específica de la corona del diente, como se puede ver en la primera imagen, el epitelio, que forma el borde externo del órgano del esmalte con forma de campana, se va a alargar. Entonces va a modelar la forma y la longitud de las raíces. Después, este epitelio va a formar una membrana transitoria delgada que se denomina vaina radicular de Herwig. En esta localización se forman odontoblastos que van a producir la dentina necesaria para constituir la raíz del diente. Entonces, cuando esta raíz ya esté casi terminada, la continuidad de la vaina radicular va a empezar a degradarse y primero se va a hacer porosa.
y finalmente se va a fragmentar. Ahora, esto va a hacer posible que estas células del tejido conjuntivo del folículo dental adyacente a la raíz entren en contacto con la dentina recién formada. Entonces, la dentina, que va a estimular a estas células a diferenciarse en el cementoblastos, van a ser los responsables de generar la capa calcificada situada sobre la dentina, que se denomina cemento. El cemento, como ya sabemos, sirve para anclar las fibras de colágeno del folículo dental y el ligamento periodontal a raíz del diente para sellar el lado externo del túbulo de la dentina. Entonces, los restos epiteliales de lo que son la vaina radicular de Herwig van a permanecer en el ligamento periodontal y una vez terminada la formación del diente, se van a denominar restos de Malassez, que son estos que se ven en la imagen. Para poder empezar a hablar sobre quistes, primero tenemos que saber qué son los quistes. Y bueno, estos son cavidades patológicas recubiertas por epitelio, originados a partir de componentes epiteliales del aparato odontogénico o de restos celulares que quedan atrapados dentro del hueso o en los tejidos gingivales periféricos. Como podemos ver en la imagen, hay diferentes tipos de quistes, como por ejemplo el quiste de erupción, el quiste periodontal lateral, el quiste residual, el quiste radicular lateral, el queratoquiste, el quiste dentígero y el quiste radicular. Y más adelante veremos otros. Bueno, ¿cómo es que se van a clasificar los quistes? Estos se van a clasificar de acuerdo a su etiología, en inflamatorios o del desarrollo. Ambos tipos de quistes son lesiones epiteliales, de crecimiento lento, expansivo y de comportamiento biológico benigno. Sin embargo, pueden alcanzar gran tamaño ante la ausencia de diagnóstico oportuno o tratamiento apropiado y van a constituir una de las principales causas de destrucción de los huesos maxilares. La prevalencia de los quistes odontogénicos varía según su distribución geográfica, su género y su edad. Estudios internacionales han reportado una prevalencia general dentro de las lesiones del territorio maxilofacial de un 10.4%, siendo el quiste radicular el más prevalente con un 72.5%. En cuanto a la edad de presentación, estudios mencionan 31 años promedio, con una prevalencia mayor en el género femenino. Quistes inflamatorios. Bueno, primero empezaremos hablando sobre el quiste radicular o también llamado quiste periapical o quiste periodontal apical. Este quiste es de origen inflamatorio, que es precedido por un granuloma periapical crónico y la estimulación de los restos de Malassez presentes en la membrana periodontal. Como ya lo dije, el quiste se origina en los restos de Malassez, los cuales van a aumentar de tamaño en respuesta a la inflamación desencadenada por la infección bacteriana de la pulpa o en respuesta directa al tejido pulpar necrótico. Ahora, clínicamente, ¿cómo se ve este quiste? Como podemos ver en las imágenes que están aquí en la pantalla, la mayoría de los quistes periapicales van a aparecer en lo que son el vértice de la raíz, adyacente al orificio apical, y a veces pueden aparecer en el orificio de grandes conductos radiculares accesorios, a través de los cuales la inflamación pulpar y los productos de necrosis de lo que es la pulpa pueden salir para formar granulomas y estimular estos restos de Malassez localizados en la cara lateral de las raíces de los dientes. Entonces, estos quistes inflamatorios que van a estar situados lateralmente se han denominado quistes radiculares periapicales laterales. Ahora, el tamaño de los quistes es muy variable. Por lo general van a medir menos de 1 centímetro de diámetro. Sin embargo, se pueden hacer mucho más grandes, especialmente en áreas donde varios dientes adyacentes de la parte anterior de lo que es la mandíbula o también del maxilar han sido desvitalizados, o sea, necróticos, como consecuencia de un traumatismo facial, como puede ser un accidente automovilístico. Radiográficamente, este quiste se va a presentar como una radiotransparencia rodeada bien circunscrita en el vértice de la raíz de un diente necrótico. Ahora, los quistes que se desarrollan en la cara lateral del diente tienen un aspecto de radiotransparencia semicircular apoyadas obviamente contra la superficie de la raíz. A veces un quiste periapical que aparece en lo que es la parte anterior del maxilar, en lo que es la región de un diente incisivo lateral, por ejemplo, tendrá el aspecto de una radiotransparencia glóbulo-maxilar que puede conducir a divergencia de las raíces del incisivo lateral y del canino adyacente. Bueno, en estas imágenes que se ven en la pantalla, podemos ver esta, que es una radiografía periapical
preoperatoria en la que se aprecia una lesión radiolúcida en lo que es el periápice del órgano dentario 14. En esta imagen es una radiografía de control posoperatorio y pues se va a evidenciar la pérdida ósea real y lo que es la obturación con material mineral que es de un trióxido agregado. Y en esta radiografía es un control a los 3 meses después de lo que fue la cirugía de endodótica y se va a apreciar notablemente lo que es la formación del tejido óseo y la disminución en el tamaño del área radiolúcida, que es lo mismo que radiotransparencia. Histopatológicamente, el quiste radicular va a presentar una cavidad revestida de epitelio plano no queratinizado de espesor variable. Debido a la inflamación, nos vamos a encontrar con neutrófilos en el revestimiento epitelial, destrucción en el revestimiento epitelial para tejido de granulación. En el epitelio y tejido conjuntivo nos vamos a encontrar con los cuerpos de Rushton. Estos cuerpos son acumulaciones de estructuras laminares en forma de semiluna. El epitelio también puede tener hiperplasia y exocitosis. Aquí van a predominar los leucocitos polimorfonucleares. Vamos a encontrarnos también con células ciliadas y mucosecretoras. En la imagen de abajo, a la derecha, estas dos, es una representación de un corte histopatológico teñido con hematoxilina y eosina, donde se observa un epitelio escamoso estratificado no queratinizado con edema intercelular y exocitosis. En la imagen de la izquierda nos representa un fragmento de raíz cariada con pulpa no vital y quiste periapical unido al vértice. Las estructuras intraepiteliales ovales coloreadas de rojo y en forma de media luna se denominan los cuerpos de Rushton. En el tratamiento se recomienda la enucleación tras la extracción o también tratamiento odóntico de acuerdo al diente responsable. Hay que tener en cuenta que si se extrae el diente sin extirpar el quiste asociado, se puede conducir a una persistencia y crecimiento continuo. Y también hay que recordar que en caso de que aparezca este quiste en un espacio ocupado por un diente extraído anteriormente, se le va a denominar quiste residual. En el desarrollo del quiste periapical podemos encontrar 3 fases. La primera, que es la fase inicial, la fase de formación y la fase de crecimiento. En la fase inicial, pues obviamente va a iniciar la proliferación por estimulación de la respuesta inflamatoria de los restos epiteliales de Malassez debido a un mecanismo que hasta el momento no está completamente claro. Ahora, en la fase de formación del quiste, se va a desarrollar una cavidad con recubrimiento epitelial por la proliferación de los epitelios con degeneración y la muerte de la célula. Y por último, la fase de crecimiento, que es la más compleja, es cuando los quistes se van a expandir lentamente. El fluido que se forma en su interior va a aumentar la presión intersticial y va a producir una reabsorción ósea en la periferia quística. Ahora, este fluido es de carácter mucopurulento y contiene grandes cantidades de proteínas séricas como la albúmina, las inmunoglobulinas, glicoproteínas plasmáticas, glucoaminoglicanos y cristales de colesterol principalmente. Ahora, los quistes pueden estar infectados antes y después de lo que es el tratamiento endodóntico. Las bacterias en el canal radicular infectado tienen un papel muy importante en este proceso de la lesión periapical debido a sus efectos citotóxicos. Entonces, dentro de los factores de virulencia asociados con las bacterias gram negativas se encuentran las endotoxinas, que incluyen los géneros Pheromonas, Fusobacterium, Prevotella, que van a participar también bacterias gram positivas, tales como los Peptostreptococcus, los Streptococcus, Eubacterium, y estos van a liberar enzimas como la heparinasa, fibrinolicina y colagenasa, que van a favorecer lo que es la progresión de esta invasión bacteriana hacia el periápice. Quistes colaterales. Entre los quistes colaterales está el quiste paradental, que es un quiste de origen incierto que se encuentra principalmente sobre la cara distal o vestibular de un tercer molar mandibular vital, que va a estar constituido por tejido conjuntivo intensamente inflamado y un revestimiento epitelial. Ahora, este quiste podrá derivar de restos de Malassez o del epitelio reducido del esmalte, y no se excluye la posibilidad de que pudiera originarse de los restos de la lámina dental. Sin embargo, se necesita mucha investigación para poder resolver esta cuestión. Ahora, dado que el quiste prácticamente siempre está muy inflamado, se considera que la inflamación desempeña algún papel muy importante en su desarrollo. Ahora, este quiste afecta por igual a ambos sexos y la edad de aparición es entre los 18 y 20 años.
Y radiográficamente, cuando se produce un quiste paradental en la cara distal de un tercer molar mandibular, se va a presentar como una radiolucidez bien circunscrita, como la que se puede observar en la imagen de este lado. Ahora, un quiste paradental que aparece en la cara vestibular de un molar mandibular puede no manifestarse radiográficamente en las radiografías de rutina porque su imagen está superpuesta sobre el diente asociado. En cuanto a su histopatología, va a presentar una sorprendente similitud con el quiste preapical que ya explicamos. Y bueno, la luz del quiste va a estar revestida por una capa hiperplástica de epitelio plano no queratinizado y la cápsula de tejido conjuntivo va a presentar una inflamación importante. Ahora, en cuanto al tratamiento, este quiste se trata mediante enucleación quirúrgica y normalmente el molar asociado suele extraerse en el curso del procedimiento quirúrgico. El quiste paradental juvenil, también llamado quiste de la bifurcación bucal mandibular, es una lesión quística odontogénica inflamatoria poco común que está asociada al primer y segundo molar en zona mandibular de pacientes jóvenes, de ahí deriva su nombre. Con respecto a su origen y etiología, bueno, esta es incierta, pero hay varias hipótesis en las que se especula que se debe a una respuesta inflamatoria en el folículo del diente o por la formación de una bolsa vestibular. Con respecto a características clínicas, bueno, como ya lo había comentado, está asociada a los primeros y segundos molares de dientes vitales en pacientes jóvenes. Hay una presencia de bolsas periodontales profundas y puede que haya una alteración en el patrón de erupción con una inclinación bucal de la corona y puede que también haya una inflamación del epitelio pericoronal. Radiográficamente, esta lesión es radiolúcida en forma de U en la superficie vestibular del molar. Así afecta de esta manera las raíces con extensión variable. Vamos a ubicarnos en esta radiografía del 35 al 38. La corona se encuentra un poco inclinada hacia bucal, por lo que las raíces están desplazadas hacia la cortical lingual a expensas de la lesión. Aquí lo podemos observar. Con respecto a su histología, pues estas lesiones no son tan específicas. Muestra un quiste que está delineado por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado con áreas de hiperplasia. Hay mucha inflamación crónica que se encuentra presente en la matriz del tejido conjuntivo. Aquí hay dos imágenes que pueden verse la representación. Y con respecto al tratamiento, lo más recomendable es la enucleación del quiste sin la necesidad de extraer la pieza afectada. Vamos a empezar con la segunda clasificación, que son los quistes del desarrollo u origen incierto. El quiste dentígero es un quiste odontogénico que rodea la corona de un diente impactado. Se debe a la acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y la superficie del esmalte. Por lo tanto, en su origen, pues este va a derivar del epitelio reducido del esmalte que rodea la corona del diente no erupcionada. Cualquiera que sea su tamaño, este es independiente, ya que el quiste va a permanecer unido al borde cervical del diente afectado. En sus características clínicas nos vamos a encontrar con que este quiste puede ser asintomático, pero en caso de presentar sintomatología va a presentar tumefacción, dolor y esto especialmente si es grande y se inflama. Radiográficamente, aquí en esta radiografía podemos ver un OD37. La lesión se presenta radiolúcida, bien circunscrita y rodea la corona del diente. Histológicamente tenemos tres características principales. La primera es que esta lesión es revestida por una capa relativamente uniforme de epitelio plano estratificado no queratinizado. Esta mide aproximadamente de 2 a 10 células de espesor. La segunda es que la inflamación suele alterar el revestimiento epitelial. Esto de acuerdo al tipo de inflamación puede ser crónica o aguda y de acuerdo a la intensidad puede ser leve o grave. Y el revestimiento epitelial puede convertirse en hiperplásico, atrófico o ulcerado. En la imagen de la izquierda está la representación de un quiste dentígero, en donde se observa el revestimiento consistente en un epitelio plano estratificado delgado sin formación de papilas y una cápsula de tejido conjuntivo fibroso denso. En la imagen de la derecha es la representación del cambio ameloblastomatoso del revestimiento epitelial de una lesión quística odontogénica. Y el tratamiento, bueno, la mayoría de los quistes dentígeros se van a tratar mediante la enucleación quirúrgica, pero en caso de que se haya perforado la mandíbula, se recomienda la resección quirúrgica. El siguiente es el queratoquiste odontogénico.
Este quiste se va a derivar de los restos de la lámina dental, pero también puede originarse en el revestimiento de un quiste dentígero, que fue el que expliqué anteriormente. Clínicamente va a aparecer en cualquier área de los maxilares, principalmente en la rama mandibular. También puede presentarse en forma de quistes múltiples. Y a diferencia de otros quistes, este es notable por su potencial de crecimiento y destrucción ósea masiva. En caso de que aparezca en el maxilar superior, principalmente pueden aparecer en el segmento posterior o en el área incisivo canino lateral. Hay que tener cuidado con este quiste porque cuando hay presencia de queratoquistes odontogénicos múltiples en un mismo paciente, constituye uno de los rasgos constantes del síndrome del carcinoma nevoide de células basales, mejor conocido como el síndrome de Gorlin-Goltz. Radiográficamente es una lesión solitaria bien definida, radiolúcida poliquística, que muestra un borde cortical delgado. La visualización de esta estructura cortical va a ser difícil de distinguir en caso de que haya inflamación o que se haya perforado el hueso afectado. En esta radiografía se puede observar una lesión multilocular grande en la mandíbula izquierda que se extiende hasta la apófisis coroides y el cuello del cóndilo de la rama ascendente. Histológicamente vamos a encontrar que hay revestimiento delgado y uniforme del epitelio escamoso paraqueratinizado, capa de células basales cilíndricas o cuboidales, capa de queratina arrugada en superficie luminal y va a haber ausencia de papilas. De hecho, aquí hay una imagen en donde se muestra la capa paraqueratinosa arrugada, la capa espinosa y la capa de células basales. Con respecto a su tratamiento, va a ser la enucleación quirúrgica, pero cuando hay ya perforación de la mandíbula, se recomienda la resección mandibular. Quiste lateral periodontal. Bueno, este quiste es un quiste odontógeno embrionario de crecimiento lento, no expansivo, derivado de uno o más restos de la lámina dental que van a contener un revestimiento embrionario de 1 a 3 células cuboidales y placas focales características. Ahora, radiográficamente se observa una radiolucidez solitaria, pequeña y bien delimitada, como se puede ver en esta imagen, y va a tener una cápsula delicada que va a estar localizada entre las raíces. Ahora, esta lesión suele ser menor de 1 centímetro de diámetro y se encuentra con mayor frecuencia en la región premolar mandibular y en el maxilar superior entre el canino y el incisivo lateral. No obstante, se va a presentar a veces entre cualquiera de los dientes anteriores, tanto de la mandíbula como del maxilar. Ahora, la media de edad de presentación de este quiste corresponde a pacientes de unos 50 años de edad. Bueno, clínicamente los pacientes generalmente van a ser asintomáticos y muy rara vez van a presentar dolor u otros síntomas clínicos y pues la lesión a menudo o casi siempre se va a descubrir en un examen radiográfico de rutina. Bueno, hablando histopatológicamente, los rasgos histológicos típicos van a ser un revestimiento delgado de epitelio no queratinizado que va a medir de 1 a 3 células de espesor con un número variable de células claras ricas en glucógeno. Algunos de estos quistes muestran placas epiteliales focales, que van a presentar rasgos celulares observados en los restos de CRS. Además, se van a poder ver a veces restos de CRS en diversas etapas de la formación del quiste en la pared de este. El quiste deriva de los residuos de la lámina dental, como ya lo habíamos platicado. Entonces, aunque la mayoría de estas lesiones son monoquísticas, en ocasiones se pueden observar lesiones poliquísticas. Y a esta variedad se le va a describir y se le va a llamar quiste odontógeno botrioide. Y su desarrollo, parece representar un cambio quístico simultáneo en múltiples restos adyacentes de la lámina dental. Bueno, en estas imágenes se puede ver lo que acabamos de describir. En esta imagen histológica podemos ver un quiste periodontal lateral y esta es una variante poliquística. Y esta imagen de acá arriba podemos ver un revestimiento que contiene espesamientos focales, que son las placas. Y en esta imagen de la izquierda podemos ver el revestimiento epitelial constituido por células cuboideas con algunas células claras. Ahora, el tratamiento de este quiste va a ser una extirpación quirúrgica de la lesión mediante una enucleación conservadora y pues se va a hacer el seguimiento radiográfico del paciente pues para poder controlar su recurrencia.
Quiste odontogénico glandular es un quiste odontógeno extraordinariamente grande, único multilocular derivado de lo que son los restos de la lámina dental, que es constituido por un epitelio plano estratificado que va a contener abundantes células secretoras de moco. Este quiste también es llamado quiste cialo-odontógeno. Y bueno, radiográficamente se va a ver como una lesión radiolúcida uni o multilocular con bordes bien definidos, como se puede ver en la imagen izquierda. Y bueno, va a haber desplazamiento dental y reabsorción radicular, pero es muy común que pase esto. Ahora, a pesar de que en su aspecto radiográfico no es muy específico, por lo general van a ser lesiones muy grandes y pues van a aparecer principalmente en lo que es la mandíbula. Hablando de su histopatología, este quiste tiene características histológicas que son poco comunes, como por ejemplo, tiene un revestimiento epitelial plano delgado que puede ser de espesor relativamente uniforme o representar espesamientos epiteliales focales, que son las placas, y también un número variable de pequeñas estructuras glandulares o microquistes dentro del epitelio del revestimiento. Y también va a haber una sola capa de células cilíndricas o cuboidales que van a revestir las estructuras glandulares y van a sustituir a esta capa superficial del epitelio plano estratificado del revestimiento del quiste. Ahora, en la parte superior derecha se puede ver una imagen de un quiste glandular en donde se observa el revestimiento que muestran las células cuboidales y cilíndricas con microquistes intraepiteliales que van a contener pues una secreción mucoide. En el caso del tratamiento va a ser una enucleación quirúrgica y un legrado de la lesión. Quiste odontogénico calcificante. Esta lesión hasta cierto punto es rara, en el sentido que tiene ciertas características de un quiste, pero también posee las características de una neoplasia sólida. Entonces, este quiste puede clasificarse en dos entidades, en las neoplasias y en el quiste. Y a su vez, el quiste se puede subdividir en tres tipos: el uniquístico simple, el uniquístico productor de odontoma y el uniquístico ameloblastomatoso. ¿Ok? Ahora, este quiste se presenta como una lesión central intraósea dentro de la mandíbula o maxilar, pero también puede ocurrir como periférica, o sea, extraósea. En relación a su transformación maligna o agresiva, esta se caracteriza histológicamente por un pleomorfismo celular y una actividad mitótica elevada con invasión a lo que son los tejidos adyacentes. Bueno, clínicamente el crecimiento va a ser muy lento, no va a ser doloroso, ni va a causar inflamación dentro de los maxilares y por consiguiente, pues rara vez va a provocar algún tipo de asimetría facial. Ahora, se dice que antes de los 41 años muchas de las lesiones ocurrían en el maxilar, un 70% aproximadamente, mientras que en pacientes mayores de los 41 años las lesiones se presentaban mayormente en la mandíbula, alrededor del 80%, y 75% de las lesiones estaban situadas por delante del primer molar, y cerca del 65% del quiste se ubica en la región de incisivos y caninos superiores asociados con odontomas. Y bueno, radiográficamente lo podemos observar aquí en la parte izquierda inferior, que esta lesión va a aparecer intraóseamente como una lesión mixta, con un área radiolúcida bien definida, uni o multilocular, que contiene en su interior cantidades variables de material radiopaco, pudiendo observarse estructuras dentarias, como se puede ver en esta imagen, o denticulares bien definidas en el interior de la lesión. Ahora, el material radiopaco puede estar presente por rangos. Pueden ser desde pequeñas radiopacidades hasta grandes masas calcificadas con relación al diagnóstico diferencial. Van a existir varias entidades que pueden asociarse a esta lesión, entonces hay que tener mucho cuidado. Estas pueden ser el quiste dentígeno, el tumor odontogénico adenomatoide, el odontoma compuesto y algún tipo de tumor. Entonces hay que poner mucha atención a la radiografía. Hablando histopatológicamente, se va a observar una cápsula fibrosa y una cubierta de epitelio odontogénico. Las células basales del revestimiento epitelial van a variar de forma,
Cuboidal a columnar. Una de las capas de este epitelio muestra un aspecto similar a lo que es un retículo estrellado. Ahora, la característica microscópica típica de esta lesión es la presencia de números variables de células epiteliales que son alteradas sin núcleo y que son llamadas células fantasma. Ahora, estas células fantasma se consideran que son producto de aberración de la queratinización del revestimiento epitelial de este quiste. Así también se han encontrado áreas de hialinización adyacentes al epitelio quístico de revestimiento que sugieren una dentina displásica o inmadura. Y bueno, en la imagen derecha superior se puede ver el aspecto histológico de la lesión, donde se observan las células fantasma. Y por último, su tratamiento de este quiste va a ser pues una técnica de enucleación quirúrgica. El queratoquiste odontogénico ortoqueratinizado es un quiste poco común de esta clasificación y tiene mayor incidencia en hombres de 35 años. Se puede confundir con un quiste dentígero porque se relaciona con un diente impactado. Su origen va a ser de los restos de la lámina dental y clínicamente va a tener una presentación variable. No va a referir sintomatología, pero en caso de que sí, va a presentar dolor, infección y expansión ósea de la zona afectada. Van a ocurrir principalmente en lo que es la región molar y las lesiones van a medir alrededor de 1 centímetro, pero pueden alcanzar los 7 centímetros o más. Radiográficamente se presenta como una imagen radiolúcida con bordes bien definidos. En la mayoría pueden ser uniloculares, pero también pueden presentarse como multiloculares. En esta radiografía, en el cuarto cuadrante, tenemos una lesión unilocular que hace que se desplacen las raíces de los dientes que pertenecen al cuadro cuadrante. Histológicamente va a estar lleno de queratina. Es una cavidad quística revestida por un epitelio escamoso estratificado que produce cantidades variables de ortoqueratina en su superficie, una capa granular prominente y la membrana basal es discreta y muy delgada. En el tratamiento se recomienda la enucleación, pero también se puede realizar la enucleación con curetaje y con osteotomía periférica.